Siempre será una bendición predicar la palabra de nuestro Dios y que juntos podamos considerarla. Acompáñenme a 1 de Juan 5, versículo 21. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. ¿Sabe? La palabra idolatría es un amor excesivo y adoración que se da a los ídolos. Y la palabra ídolo significa persona o cosa amada que es objeto de culto y exaltación. Entonces, partiendo de estas dos definiciones, vamos a la palabra de nuestro Dios precisamente para considerar qué nos dice nuestro Dios, santo y justo, a través de su palabra. ¿Quién es un idólatra? En la Biblia, un idólatra es aquella persona que tiene prácticas falsas, ideas falsas acerca del único Dios verdadero. En otras palabras, toda persona, todo pensamiento que no se someta a la revelación de nuestro Dios en su palabra es una expresión de idolatría. Entonces, todo pensamiento filosófico, ideológico que no se centre en las Sagradas Escrituras es precisamente una expresión de idolatría. Y ahorita leímos, hijitos, guardaos de los ídolos. Esta palabra guardar significa protéjanse o eviten los ídolos. Es una orden. Lo que sucede es que los maestros falsos, ellos, llegaron a considerar que la filosofía del mundo, que es mortífera, era superior a la revelación de Dios. En otras palabras, el pensamiento humano es superior al pensamiento de Dios. Y recordemos que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Entonces, nuestros pensamientos no son como los de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque los pensamientos de nuestro Dios son más altos que los nuestros. Sus pensamientos son perfectos. Sus caminos son perfectos, rectos, no como los caminos del hombre. Creer que Dios es todo amor y que no es fuego consumidor, esa es una expresión de idolatría. ¿Ok? Creer que Dios es misericordioso, pero también debo creer que Dios es un Dios justo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Dios es misericordioso. Él tiene misericordia, pero también es un Dios que imparte justicia. Recordemos que todo en Él es santo. Su fidelidad es santa, su justicia es santa, su amor es santo, su compasión es santa, su misericordia es santa. Todo en Él es santo. ¿Por qué? Porque Él es 3 veces santo. Ahora, si alguien se pregunta, ¿el hombre está consciente de que se ha desviado? O sea, ¿el hombre sabe en su interior que está haciendo las cosas de manera incorrecta? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios al respecto. Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, la creación de Dios transmite un mensaje claro de que Él existe. O sea, que hay un ser supremo no creado, sino que hay un creador. La misma creación transmite a todo ser humano en esta tierra que hay un ser supremo, que hay un creador. Por lo tanto, Dios hace responsables a todas las personas por no querer aceptarlo a Él. ¿Por qué? Porque Él les ha mostrado su poder a través de la creación. Pero ¿qué ha pasado con la mayoría de las personas? La arrogancia del hombre, dicen, no creemos que haya un Dios. Es más, Dios no existe, ¿verdad? ¿Qué ha hecho la persona, el hombre arrogante? Ha decidido suprimir ese mensaje del Dios creador de todas las cosas. ¿Sabe? Precisamente en este punto, hablando acerca de que Dios se ha manifestado a través de la creación, Salmos 19:1 nos dice lo siguiente: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Esto, para nosotros que ahora estamos en Cristo,
¿Sabe? Cada vez que leemos este versículo, Señor, yo te alabo. Porque cada vez que veo los cielos, digo, Señor, ahí está tu poder. Ahí están tus manos, Señor. Y los cielos anuncian, cuentan tu gloria. Amén. Salmos 8, versículo 3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, y la luna y las estrellas que tú formaste. La expresión tus dedos minimiza la magnitud del universo en comparación con el Creador, con el Dios único y verdadero, el Creador de todas las cosas, el Dios todopoderoso. Amén. Entonces, cuando leemos este versículo, esto ilustra el gran poder de nuestro Dios. El Dios que todo lo puede, el Dios que todo lo sabe y el Dios que todo lo conoce. Versículo 4, Salmos 8:4. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. O sea, hace una pregunta. Entonces, si todo el universo es una cosa diminuta a la vista del Creador, o sea, todo lo que hay en el universo es una cosa muy pequeña a la vista de nuestro Dios, ¿cuánto más el hombre será para nuestro Dios? Dios no está diciendo en su palabra que el hombre para él no vale nada, no. Sino que veámoslo desde esta perspectiva. Señor, si para ti todo el universo es una cosa diminuta, el hombre, ¿qué lugar ocupa en esta tierra? Cuando venimos a Dios, Dios cambia nuestra vida y tenemos un valor ahora precisamente que Él nos ha dado. Somos hijos de Dios por haber aceptado y recibido a Jesucristo su Hijo. ¿Qué ha hecho el hombre? Al ver la creación, al ver lo que Dios les ha mostrado, ¿qué ha hecho el hombre, la persona? Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, aquí conocer a Dios se refiere por medio de la revelación general en la creación. Entonces el hombre, por haber conocido a Dios, ¿qué hicieron? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y versículo 25, Romanos 1:25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, el hombre es consciente, pero ¿qué ha hecho? Se ha desviado. Es consciente de que hay un Dios todopoderoso. Esto origina precisamente que el hombre sea necio. Que la persona que no acepta y cree en el único Dios verdadero, Dios le llama necio. En Salmo 14:1 dice, precisamente, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y sabe, aquí la palabra necio tiene un comportamiento moral y no intelectual. ¿Sí? Es decir, Dios lo que dice es lo siguiente. La persona es necia por esto. Ejemplo, usted le puede mostrar algún versículo, por ejemplo, Efesios 4:28. Al que robaba no robe más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ok, entonces usted le dice a una persona, ¿entiendes este versículo? Intelectualmente va a decir, sí, ya sé que no debo robar. Intelectualmente lo entiende. Al que robaba no robe más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. La pregunta, o más bien, no es si lo entiendes a la persona sin Cristo. No es si lo entiendes. La pregunta es, ¿lo practicas? Porque intelectualmente lo entiende, pero moralmente el hombre no lo hace. El hombre está corrompido. Por eso Dios le llama necio. Isaías 32, versículo 6. Porque el ruin, ¿sabe? Ruin significa vil, bajo, despreciable. El ruin hablará ruindades y su corazón fabricará iniquidad para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. Cuando el apóstol Pablo llegó a Atenas,
Recordemos que Atenas era el centro de Grecia con un legado cultural y académico impresionante. En Hechos 17, versículo 16, nos dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, o sea, a Timoteo y a Silas los esperaba, su espíritu, el espíritu de Pablo, se enardecía, viendo la ciudad, observen, entregada a la idolatría. El espíritu de Pablo se enardecía, o sea, era provocado internamente. Pablo era un hombre cambiado, un hombre regenerado, un hombre que había nacido de nuevo, que tenía el temor de Dios. O sea, que tenía temor de Dios. Entonces, ahí en Atenas surgieron los más grandes filósofos, o los más importantes de la historia. Ahora, de acuerdo con registros históricos, cuando Pablo llega a Atenas, él vio en la plaza, ahí en la ciudad, muchas estatuas, muchas esculturas de muchos dioses que incluso a la fecha siguen en pie. Entonces, ¿cuál es la enseñanza aquí? Y fíjese, estamos resumiendo, ¿verdad? Prácticamente. ¿Cuál es la enseñanza? El apóstol Pablo llega ahí. No importa el gran legado y académico tan impresionante que tuviera o que tenía Grecia en ese momento. Era una ciudad que iba camino al infierno. Era una ciudad que iba camino a la condenación. ¿Por qué? Porque al ver tanta idolatría, como dice el versículo que leímos, era una ciudad que estaba ahogada precisamente adorando a dioses falsos. Entonces, Atenas para nosotros nos recuerda la muerte espiritual en que se encontraba esa ciudad, y se encuentra toda persona que está ahogada, sumergida en la idolatría. Al apóstol Pablo, siendo un hombre temeroso de Dios, lleno del Espíritu de Dios, a él no le deslumbró el impresionante legado cultural y académico de todo lo que hubiera ahí, sino que él más bien siempre se mantuvo con esos pensamientos temerosos de Dios, esos pensamientos espirituales. Ahora, Pablo era un hombre letrado. Sin embargo, él tenía una sola misión: ir y llevar el verdadero evangelio, o sea, el mensaje verdadero de nuestro Dios. Entonces, ¿sabe? Como lo hemos visto en algunos temas anteriormente, no importa que sea nuestro familiar, nuestro ser más querido, nuestro amigo más querido, compañeros de trabajo, en fin, con las personas que tratamos todos los días. No importa que tenga un nivel académico muy alto, es importante, pero no es lo más importante. Si esa persona está sumida, está sumergida, está ahogada en la idolatría, nosotros tenemos que seguir predicándoles acerca del Dios verdadero. Fue lo que hizo Pablo. Estaba en un viaje misionero, o sea, él nunca perdió el objetivo principal. Él iba a predicar el mensaje de Dios. Hechos 17:24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Qué le parece? Ahora, ¿con qué mensaje comenzó Pablo a evangelizar? Precisamente con el mensaje de la creación, como leímos ahorita. El Dios que hizo el mundo. Así comenzó a evangelizar a una ciudad sumergida en la idolatría. Entonces, Pablo fue de manera directa: el Dios que hizo el mundo. Esta enseñanza precisamente contradecía del todo a los epicúreos, como lo leímos o como viene en algunos versículos. Entonces, el mensaje de Pablo fue de una manera tan sencilla: el Dios que hizo el mundo. ¿Quiénes eran los epicúreos? Eran materialistas, pero no negaban la existencia de Dios. De hecho, no la negaban, pero eran tan materialistas. Es decir, ellos llegaron a pensar que Dios no se involucraba en los asuntos
de este mundo o en los asuntos del hombre, en los asuntos del mundo. Pero no era así. Y ellos también llegaron a creer, ¿sabe? Que al morir una persona dejaba de existir para siempre y que su alma se desintegraba. O sea, ya no se sabía más. ¿Cuántas sectas hoy hay que tienen esta enseñanza? Que es falsa, porque nuestro Dios no es así. Dios nos dejó su palabra. Nosotros creemos que vamos a morir, como dice Hebreos capítulo 9, versículo 27, que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez después de esto el juicio. Pero de antemano sabemos que bienaventurados a los ojos del Señor la muerte de sus santos. O sea, los santos se refiere a todos aquellos que han puesto su confianza en Dios, que han creído en Jesucristo, lo han recibido, ¿verdad? Y que creen por fe, únicamente por fe en Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Es una bendición, créame. Ahora para nosotros que adoramos al único Dios verdadero, que creemos en el Dios que hizo el mundo. Entonces, ¿cuántas sectas hay precisamente que enseñan esto? Hay personas que creen que cuando una persona muere deja de existir y que ya no se sabe más de esas personas. Y que los muertos no están sufriendo en un infierno de fuego. Eso es una mentira. Porque tenemos que ir a la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque solamente hay dos lugares, el cielo y el infierno. El infierno es la ira y la justicia de Dios para todos aquellos que en vida terrenal, o sea, mientras tenían vida en este mundo, rechazaron a Jesucristo. Pero a todos aquellos que en esta vida aceptaron a Jesucristo como el Hijo de Dios, creyendo solamente por la salvación, en la salvación por gracia, el día que mueran, tenemos la certeza y la seguridad que estaremos en el cielo, precisamente con nuestro Dios, con nuestro Señor Jesucristo. Yo me gozo, no sé usted. Usted se goza, yo sé que sí. Sobre todo a usted que ha salido de esa mentira, que ha salido de esa falsedad de la idolatría. Ahora usted está adorando al único Dios verdadero. Por eso no hay día que usted alabe a Dios, que usted exalte al único Dios verdadero, al Dios que hizo el mundo y que los cielos cuentan su gloria. Yo me gozo, ¿usted se goza? Es una bendición realmente poder alabar al único Dios verdadero. Precisamente hablando acerca del Dios creador, no hay comparación con Él, porque solamente hay un único Dios verdadero. Isaías 45, versículo 18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. ¿Quién es el que habla? Yo soy Jehová y no hay otro. No hay otro. Le invito a que me acompañe a Jeremías 10, versículo 11 al 13. Observen. Les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber, o sea, con su sabiduría única, y extendió los cielos con su sabiduría. A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra. Hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Para todos aquellos que se preguntan, ¿quién? ¿De dónde vienen los relámpagos? ¿Quién los produce? El Dios Todopoderoso. El único creador del cielo y de la tierra. Amén. ¿Cómo no recordarlo cuando nos dice Salmo 121, ¿verdad? En el versículo 1. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ese es al Dios que adoramos. Jeremías 10:14. Todo hombre se embrutece, es decir, entorpecer la capacidad de razonar. Ya no razonan los seres humanos y le falta ciencia, o sea, sabiduría. Se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu
en ella. En otras palabras, estos versículos que acabamos de leer de Jeremías capítulo 10, versículos 11 al 14, nos enseñan que el Dios creador verdadero y que vive por los siglos de los siglos no tiene comparación frente a los ídolos muertos. No hay comparación. Por eso nosotros creemos en el Dios invisible. Amén. Un día le vamos a ver tal cual es, si somos fieles a Él hasta el final, a su palabra, hasta el día que Él nos llame a su presencia. Amén. Primera de Timoteo 1:17 nos dice, por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal, al invisible, al único y sabio Dios, sea toda la gloria por los siglos. Amén. Él es el Dios invisible. No le vemos, pero sabemos que Él existe y podemos y sentimos su presencia. ¿Usted puede sentir la presencia de Dios? Claro que sí. Él ha tenido misericordia de nosotros y nos ama y le adoramos porque Él vive por los siglos de los siglos. Visite nuestro sitio oficial www.vidahoy.com.mx.